Nuestro tercer capítulo, vamos, el estudio que estamos haciendo acerca del tabernáculo de David. Para hacer un breve repaso, de modo introductorio, para saber por dónde vamos, nos quedamos la semana pasada hablando del tiempo en el que estamos viviendo. Sabemos que es muy importante de lo que más nos tiene que quedar en claro, y por lo que estamos haciendo este estudio, es que todas las cosas espirituales están reflejadas en las cosas físicas. Es decir, y si no somos capaces de entender en lo físico, mucho menos vamos a poder entender lo espiritual. Como cristianos tenemos que tener una perspectiva, por eso el Señor nos dijo, dice, mirad, fijaos en la higuera, ¿no? Es decir, un referente de las cosas. Dios nos dejó un referente espiritual de manera física aquí en la tierra. De hecho, si queremos ver los tiempos en los que estamos viviendo, podemos ir al referente de la higuera, es decir, a Jerusalén, a Israel, ver cómo el pueblo escogido por el Señor está, y ahí podemos determinar cuál es el calendario bíblico, el calendario espiritual o los tiempos en los que estamos viviendo. Si recordáis, estábamos en el punto, la página 19, en el punto de la era, cuando acabamos de ver que Uza se atrevió a tocar el arca justamente cuando la carreta fue a caer, cuando el arca pareció que pilló un bache y fue a caer, Uza se atrevió a tocarlo y allí el Señor lo castigó y murió. Y nos quedamos justamente en ese punto diciendo que a veces el Señor permite que en el avivamiento que hubo en el siglo XVIII, incluso antes del avivamiento, previo a ese avivamiento, sucedieron muertes inesperadas y de una manera pues que no se preveía, ¿no? Y eso, referente al apartado de Uza, tiene que ver, tanto lo físico como lo espiritual, tiene que ver como que Dios ordena las cosas siempre antes de un gran avivamiento. Es decir, no puedes alterar el orden de las cosas que Dios tiene, no puedes tratar de hacer las cosas para el reino de Dios solamente con buenas intenciones. Yo lo definiría así. Creo que se entiende bien y se deja claro, es decir, y vamos a adentrarnos en este tema conforme avancemos un poquito más, porque probablemente muchos de vosotros tengáis alguna duda. Bueno, pero David se atrevió a... Sí, pero vamos a entender el corazón de David y el símil de David. ¿A quién representa David? Pero no era el caso de Uza. El caso de, probablemente, yo lo imagino, que cuando el Señor tuvo que castigar esa actitud, es porque esa actitud que él tuvo de tomar el arca, de tocar el arca, posiblemente pudiera ser de una persona que se quiera aprovechar de la situación de que el arca del Señor la vea que se vaya a caer, cuando sabemos que el arca era quien, cuando sacaban el arca en hombro, ganaban las batallas. O sea, no pensemos que el arca que representa la presencia misma de Dios, que tiene todo el poder, porque ahí está la presencia de Dios. No penses, ¿qué pensó Uza? Que podría caerse si él no lo sujetaba. Dios no necesita a nadie. Como vimos, se hicieron las cosas mal. Y vamos a adentrar un poquito más en eso. Y si tienes alguna duda, te invito a que por internet pues la puedes dejar ahí en los comentarios. Y después tendremos también un tiempo de ruego. Antes que nada, para empezar ahí, desde donde lo dejamos, nos tocaría ahora mismo el avivamiento. Comienza en el hogar. Y antes que nada, le vamos a pedir a nuestro hermoso Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos abra nuestro entendimiento, que también me use para poder explicar todas las cosas del reino de manera que Él le agrade y que Él nos visite en este tiempo y que se haga su voluntad. Así que inclina tu cabeza. Amado Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos. Es por ti, Señor, por lo que hoy tenemos todo este conocimiento, Señor. Como vimos en la primera clase, la palabra tiene su propio código de interpretación. Y tú eres quien va revelando, Señor, a los que más quieren ir conociendo. Señor, te pedimos que en esta noche tú abras nuestro entendimiento, nuestra vista física y espiritual, nuestros oídos físicos y espirituales, nuestro olfato físico y espiritual, nuestro gusto para degustar el pan que tú tienes para tus hijos en esta noche, Señor, y que también podamos desconectarnos de todas aquellas distracciones que van a separarnos de lo que tú tienes, del mensaje que tú tienes preparado para nosotros, para nuestras vidas, para aprender más de ti. Señor, sabemos que tú nos estás apercibiendo, nos estás exhortando a que seamos como esas 5 vírgenes que mantuvieron su candil encendido. Padre, tú quieres darnos, pero si te pedimos primero. Te queremos pedir en esta noche, Señor, danos la revelación, danos la interpretación,
muéstranos porque sabemos que entendiendo más de ti, conoceremos más al Padre y tendremos más intimidad contigo. Te amamos y te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues es un gozo poder decir que el avivamiento comienza en el hogar, ¿de acuerdo? O sea, no podemos pensar, esto es algo muy del mundo, porque cuando tú le preguntas a un muchacho que va a aprender a tocar un instrumento, yo recuerdo estar en la academia cuando estaba ahí aprendiendo a tocar guitarra y el profesor siempre decía, tú imagínate que estás tocando delante de mucha gente, ¿no? Y claro, el mundo te enseña a pensar así, primero piensa en el éxito y conseguirás lo poco. Dios no funciona así. Dios funciona primero en lo poco y al que en lo poco ha sido fiel, sobre mucho lo pondré. Donde comienza un gran avivamiento en una persona que busca en intimidad a Dios, que es capaz de crear un fruto, es decir, unos hijos físicos o espirituales que les das una formación, un reflejo de ti, de cómo perseverar y buscar a Dios, y de ahí se forman un grupo de células vivas que entre ellas empiezan a interactuar y empiezan a esparcir la palabra. Y si lo vemos bíblicamente, como lo hizo Jesús. Así fue. Jesús empezó a servir al Padre con toda su vida, desde pequeño, es decir, en su formación perfecta, inmaculada, sin tacha, sin mácula, y cuando llegó a escoger a sus discípulos, los avivó. Primero los envió, vio que funcionaba, después a unos 70 vio que funcionaba, después él es crucificado y de repente en el Pentecostés tenemos a más de 500 personas. Y de ahí una explosión. Por lo tanto, ¿quieres cambiar el mundo? ¿Quieres avivar el mundo? ¿Quieres ser la gente avivador que prenda fuego con una llama del Espíritu Santo a través de ti? Empieza avivando tu casa. No seamos como la iglesia que durante mucho tiempo ha dicho Cristo viene pronto. Veía un vídeo ayer acerca de grandes predicadores, uno de ellos Gigi Ávila, ¿no? Cómo había fuego en su corazón, cómo había fuego. Y una de las cosas que decían, no perdáis a vuestros hijos, porque fue una generación que se esforzaba, contaba que había pastores que ya habían vendido hasta la iglesia y se habían ido al monte porque Cristo venía pronto, ¿no? Y estás tan obsesionado con que Cristo viene pronto que dejas de hacer lo que Cristo te mandó a hacer. ¿Sí? Como el hijo que tiene tantas ganas de abrazar a su padre cuando llegue que se olvida de que su padre le dijo, oye, antes de que llegues a tu cama, ¿a qué padre le va a apetecer darle un abrazo a su hijo sabiendo que le ha desobedecido? No, pero papá tenía muchas ganas de abrazarte. Pues habéis hecho la cama, que creo que a veces es más gratificante con cualquier abrazo del mundo. ¿Se me entiende? Principalmente, nuestra casa es el principal ministerio que Dios te ha puesto. Eres pastor de tu casa. Eres sacerdote de tu hogar. El avivamiento va a comenzar por ahí, por traer la íntima comunión del Señor, de la presencia del Señor sobre tu vida y sobre la de los tuyos. Dice, otra lección valiosa que podemos obtener de este trágico relato es el lugar donde el avivamiento realmente comenzó. De modo que, dice el versículo en 2 Samuel 6:10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Claro, acaba de acontecer una muerte inesperada. Yo creo que, wow, se le ponen en pie las antenas, ¿no? De decir, ostras, esto lo mismo no es como yo imaginaba. A veces podemos pecar. La presencia de Dios está tan presente en nuestra vida. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una iglesia en la que hemos visto la presencia de Dios. Dios nos ha hablado a través de profecía, a través de palabra, no solamente a la iglesia, sino de manera personal. Hemos visto, como dice la palabra, ¿en qué sabréis que el profeta habla de parte de Dios? Pues en que lo que dice el profeta se cumple. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. Hemos hablado de los tiempos y las sazones que hemos vivido como iglesia. Hemos tenido milagros. Tenemos una iglesia en la que se ha orado por trabajo y se ha encontrado trabajo. Hemos visto el poder de Dios, pero podemos caer en la costumbre. Y cuidado, porque aquí el Señor tuvo que, a través de Uza, enseñarle a David de cuidado. Yo te amo, quiero estar contigo, lo que estás haciendo de atraer mi presencia va a venir bien para el pueblo, porque es un sitio de intimidad profunda, pero no subestime la santidad de Dios, porque sigue siendo Dios, tú sigues siendo hombre, y si nosotros podemos acceder a Él solamente por la sangre de Jesucristo, pero Él sigue siendo Dios, su santidad no ha mermado. Que nosotros podamos entrar a su gracia no significa que Él haya bajado de nivel. Significa que podemos ser transportados por la misericordia, pero su nivel es tan alto, cuidado.
¿ah? Entonces yo creo que David ahí dijo, "Uf, ya tengo que replantear esto, algo tengo que pensar. ¿Dónde lo metemos? ¿Dónde metemos el arca ahora? A la casa de Obed-edom. ¡Guau! ¿Quién sería Obed-edom para David? ¿No? Porque ¿cuántos tendrían miedo? Imagínate ahora que te llega David y dice, oye, el arca entraría en tu casa y no, 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 yo no la toco, ni para barrer debajo. Pero en la casa de Obed-edom. Y allí comenzó, fijaros lo que dice la Biblia de este hombre. Dice, en la casa de un hombre, la iglesia misma es solo un conjunto de hogares. Si no tenemos realidad de nuestro hogar, entonces no podemos tenerla en la iglesia. Si no sabemos cómo es nuestro hogar, si no entendemos cómo funciona nuestro hogar, ¿cómo vamos a querer entender nuestra iglesia? Un típico hermano que quiere meterse en los problemas de otro hermano sin poder solucionar lo suyo en su casa propia. Típico consejo de maestrillo, aplícate tu librillo. Pues es que el Señor es tan bueno que nos lo deja bien claro, ¿no? Es decir, lo físico, lo espiritual, todo tiene que ver, ¿no? El verdadero arrepentimiento es evidenciado por las actitudes de nuestro ser. Es por eso que Dios está hablando a los hogares hoy. Quédate con esta palabra, esto es para ti. Lo estamos estudiando, lo estamos aprendiendo, pero no pienses que este estudio del tabernáculo de David es por conocer más acerca del tabernáculo de David. Porque como dijimos al principio, no dejó de ser una tienda de campaña. Si estamos trayendo el estudio de por qué el tabernáculo de David a la iglesia hoy es porque estamos hablando no del tabernáculo, sino de la presencia de Dios, que esa misma presencia, el Dios que era y será, el Dios que no tiene un principio ni un fin, sino que es alfa y omega, el Dios que está hoy aquí. ¿Y cómo atraemos su presencia? Es lo que queremos entender. Si David lo consiguió con el tabernáculo de David, nosotros queremos entenderlo para atraerlo, porque serán diferentes formas, pero el mismo símil. ¿Vale? No te pierdas. Dice, y estuvo el arca, en 2 Samuel 6:11, dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. ¿Vale? El número 3, importantísimo. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La misma presencia que fulminó a la vida de Uza por intentar tocarlo, bendijo la casa de Obed-edom. Es que Dios escudriña el corazón. Dios no se queda con las palabras que le dice. Mucha gente que dice, es que yo oro, pero no funciona. Es que no se trata de orar. Es que yo ayuno, pero no me vale. Es que no se trata de ayunar. Entiéndeme, lo voy a entrecomillar para que se me entienda. Se trata de lo que hay en tu corazón. ¿Está orando tu boca o está orando tu corazón? ¿Estás ayunando con el corazón o estás ayunando con el estómago? Ayunar con el estómago te lo puede decir un médico y eso no te va a sanar, porque es simplemente privar de alimento. ¿Qué persona que priva de alimento, de nutrientes, de vitaminas, de proteínas, va a poder sanar? Sería todo lo contrario. Pero cuando gemimos y clamamos con el corazón, estamos conectándonos con Dios. Amén. Así que Obed-edom tuvo lo que imagino que mucha gente en el pueblo estaría diciendo, wow, Obed-edom va a morir, ¿no? Porque ya lo hemos visto, wow, a ver qué le pasa, estarían expectantes y se sorprendieron, porque Dios usó su presencia para bendecir su casa. Y eso hizo que la gente del pueblo también pudiera ver y que el propio David volviera a reaprender, es decir, no, Dios es bueno, Él quiere bendecir, pero la actitud del corazón es lo importante. No solamente se bendijo Obed-edom, sino su generación, sus hijos. Sus hijos fueron bendecidos y una bendición que traspasó, se hicieron hombres de referencia. Cuando las familias comenzaron a arreglar las cosas en sus hogares, cuando las familias empiezan a arreglar sus hogares, Dios puede traer sanidad en un corto tiempo. El resultado de esta familia se encuentra en 1 de Crónicas 26, 4, 8. Todos los hijos de Obed-edom llegaron a ser poderosos hombres de Dios. Y quiero que te quedes con este mensaje de este párrafo. Empieza a arreglar, es un mandato, empieza a arreglar tu casa. Vamos a preparar el avivamiento, amén, bien fuerte, empieza a arreglar tu casa. Vamos a preparar un sitio para la morada del Señor. Yo creo que aquí el Señor le dejó muy claro a David, empieza a arreglar. Como habíamos visto, había 5 errores que David cometió. Uno de ellos fue que no preparó el sitio donde iba a estar la presencia de Dios. Y con esto sí le quedó bien claro decir, hey, que voy a ir, pero empieza a arreglarlo antes de que yo vaya. Te doy un tiempo de 3 meses para que pongas todo en orden. Probablemente estamos, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Oramos, hemos clamado, ¿por qué el Espíritu Santo no se ha derramado como sabemos que lo puede hacer? Como lo hizo en Pentecostés, ¿por qué no lo ha vuelto a hacer? Yo creo que el Señor nos está dando ese tiempo de 3 meses, donde mucha gente se está siendo bendecida porque
Hemos visto grandes siervos de Dios que han abierto su casa a la tremenda presencia del Espíritu Santo. Gente que ha sacrificado hasta sus propias vidas. Vemos mártires que mueren por reconocer a Jesús como su Señor y Salvador en países hostiles. Pero esos podrían ser los Obededón. Pero el Señor nos está dejando a nosotros, al David que tipificamos nosotros, que simbolizamos en este tiempo, nos está dejando ese tiempo de 3 meses para, oye, establece mi casa, ordena tu hogar. Y es un mandato. Si estás viendo a través de este estudio la palabra del Señor hacia tu vida, escucha estas palabras que te digo y tómatelas de parte de Dios. Ordena tu casa, ordena tu familia, ordena tu casa desde la cocina hasta la lavadora, hasta el cuarto que menos usas, ese cuarto donde tienes los trastos, ese trasto, eso, lo físico, lo espiritual, ese cuarto de los trastos, lo tienes en tu corazón. Es un sitio donde no hay orden, donde no hay nada, donde hay oscuridad, ordénalo, porque vamos a albergar, y es profético, la presencia de Dios. Y no puede haber un solo cuarto que no tenga orden. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Llega el verdadero avivamiento. Durante el interín de 3 meses, mientras el arca permaneció en casa de Obededón, varias cosas se corrigieron, lo que acabamos de estar hablando. Una de ellas, y fijaros que eran las 5 cosas de las que estábamos hablando antes, de los 5 errores que se cometieron, se corrigieron. Y por eso la presencia de Dios sí fue al final al tabernáculo de David. Y por eso lo podemos estudiar hoy como el atrayente, la presencia de Dios. Uno de ellos lo tenemos en primero, o sea, podéis buscar estos versículos en casa para no demorarnos mucho. Sí es cierto que, voy a hacer aquí un inciso, antes de continuar os invito a que todos los que habéis traído la Biblia y tú también en casa podáis buscar el Salmo 101, porque ese sí lo vamos a leer entero, porque vamos a hacer varias referencias de este Salmo en cierto tiempo de él, y es bueno que lo tengamos en mente para no tener que andar leyéndolo constantemente cada vez que nos aparezca a lo largo de este estudio. Pero una vez que lo tengáis buscado, punto número 1 que se corrigió. David preparó un lugar para el arca de Dios. ¡Wow! Parece obvio, ¿no? Vamos a traer a un visitante, pues tendremos que traerle una cama. Y tendremos que traerle un sitio donde poder... Y tendremos que poner una toalla limpia, ¿no? Si alguien viene a tu casa. ¿O qué esperamos? No, a veces tenemos el buen corazón, no, tragamos y luego no tienes nada. Bueno, ¿qué clase de cosa es esta? Pero primero, santifiquemos nuestro hogar, perseveremos en el orden. Segundo, David asignó a los músicos levitas. No tenía músicos. ¿Te parece algo raro? Porque resulta que hoy en día hay iglesias que tienen músicos, pero no son levitas. ¿Me entiendes por dónde voy? No vale de nada que toques la guitarra. No vale de nada que toques el arpa. No vale de nada que toques la lira. Si es que Dios no necesita música. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Acaso cuando Saúl estaba siendo ministrado a través de que David tocaba el arpa, los estudiosos ateos dirían que se esforzarían por preguntar, David, ¿qué acorde toca? ¿Qué es lo que trae paz? Dime el acorde. Ahora te pregunto, ¿crees que era el acorde que tocaba? ¿Crees que era la afinación o la nota con la que tocaba, la intensidad, la partitura? ¿O era el corazón de David? Y mucha gente dice, David fue el mejor arpista. Yo pienso que a lo mejor tampoco era tan diestro tocando. Y no te voy a decir una tontería, te lo estoy diciendo con un razón de ser. Los mayores adoradores hoy en día, hemos escuchado hace poco a Marco Brunet diciendo que él, canciones que a mí me han transportado a adorar con todo mi corazón, solamente han tenido 2 acordes, pero ha habido unción en ellos. Acordes que no me han distraído, porque no estamos adorando la música, estamos adorando a Dios. Y a veces es importante que la música no te distraiga de esa adoración con Dios. Hay veces, yo he discutido con músicos porque dices que adoramos con música muy sencilla. Claro, porque la música es una herramienta, no es el final. Otra cosa es que algún día digamos vamos a hacer un concierto. Y de hecho, en mi opinión, creo que parte del gran avivamiento que se perdió en los 90 acerca de lo que se vivía en esas alabanzas tan poderosas fue porque de repente escuchas los testimonios de esa generación de músicos, de esa generación de artistas y de cantautores, y te das cuenta como en las entrevistas de aquel tiempo se empezaron a vanagloriar de los arreglos musicales que empezaban a hacer. Grandes cosas complejas, acordes sostenidos semidisminuidos, con conversiones y progresiones de tono, y te empezaba a dar cuenta que el que estaba tocando la guitarra estaba tan atento a no fallar, a las grabaciones ser tan correcto,
Y hoy en día hemos tenido que volver a la esencia, volver a la casa del Padre, en la intimidad, donde funcionaba, a lo que funciona. A sentarte con una guitarrita, con un sol, con un la, y tocas. Y el Espíritu Santo vuelve a fluir. Porque Él está en la brisa, Él está en lo suave, en lo apacible. Todo lo demás está bien. Y cuando puedes llegar al Señor y decirle, te doy lo excelente, es maravilloso. Pero cuando quieras adorar a Dios, para escucharlo a Él, no puede hacer tanto ruido. Y eso es lo que no tenía preparado unos músicos levitas, unos músicos entendidos en las labores que tenían los levitas, de sacerdocio. Los sacerdotes y los levitas se santificaron. Hace poco hablo con un hermano y me enseña una canción que acababa de grabar. Un talento impresionante, lo reconocemos todos. Pero le digo, tu canción, algo me pasa con tu canción. Y me dice, no, pues al final tal, no, pues tal. ¿Quién te hizo la batería? No, pues es un chico de una iglesia, pues la batería no es. ¿Quién te hizo el bajo? Tal, pues mira, me lo hizo un hermano, ¿qué tal? ¿Qué unción y tal? Y digo, ¿quién te hizo la guitarra? Es que guitarrista no conocía a nadie, tú estabas muy ocupado, no sé qué. Y bueno, el chaval pues fumaba porro, me dice. Y yo, wow. Y le digo, pero tú quieres adorar con esa canción, quieres que transmita, ¿qué estamos grabando? Piensas que eso no se mete de manera digital, pero hay puertas que se están abriendo. ¿Sí me entiendes por dónde voy a decir? Que no estamos hablando de religión, por favor, entiéndeme. Que yo no soy quien para hablar de... Yo no voy de santo ni nada de eso, pero estamos hablando de la santidad de Dios, que sí que es santo. Estamos hablando de la honra a nuestro Padre, que sí que la merece. Estamos hablando de que no somos dignos ni siquiera de lavar los pies, ni siquiera de las migajas que caen de su mesa, como nos enseñaba el Señor Jesús. Pero como supo responder la mujer, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas de su amo. Es decir, si estamos aquí es por su gracia, no vamos a vender el tienes que ser santo. ¿Quién de vosotros puede ser santo? ¿Quién de vosotros puede tirar la primera piedra? ¿Quién? ¿Quién va a venir a jactarse de que es, como decía Pablo, si todo lo que yo tengo son trapos de inmundicia? Nadie se va a venir a jactar, no se puede. Pero santifícate, santifica la labor de tu casa. Por eso tenemos una norma, como por ejemplo no escuchar, si estamos adorando al Señor, si tú vas a ser influencia para una iglesia entera, tenemos que pagar un precio. Pues no escuches música del mundo, porque al final como músico te va a influenciar y lo que recibes vas a dar. Si tienes tiempo para escuchar música del mundo, tienes tiempo para orar. Y cuando empieces a orar ya no vas a tener tiempo para nada. Pues esa es la... Volvemos que me voy. El... Y David trajo el arca. Por fin, wow. Entonces David fue, nos dice en 2 Samuel 6, versículo 12 al 17. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom. Fijaros, la llevó ya con alegría. El mismo David que hacía 3 meses se quedó como... No me... Ahora ya viene con alegría. Y no es una alegría fingida, porque la forma en la que la Biblia nos va a relatar cómo David saltaba, que dice que hasta se despreocupó de que, ¿no?, cuando le dice... Mical, que ¿cómo no te da vergüenza? ¿No? Su esposa dice, pero ¿cómo no te da vergüenza que te van a ver todo? Te van a ver todo y tú estás ahí danzando. A veces cantamos en libertad de la casa de Dios. Y yo me indigno, lo voy a contar en risa, pero me indigno cuando estamos cantando. Hay libertad en la casa. Digo, ¿eso no es libertad? Libertad es de alguien que ha sido condenado a muerte, que está 30 años preso, que en la cárcel le han pegado día y noche, que lleva sin ver a su familia un montón de tiempo y cuando sale dice ¡wow, libertad! Y sabes que no lo pueden meter de nuevo porque es libre y porque ya no hay nada que lo ate. Eso es libertad en la casa de Dios. Y cuando dice hoy puedo danzar con libertad, tenemos a un David que había entendido y que había ordenado y que por lo tanto se sentía libre para danzar de una manera genuina, tan genuina. Va a ser como un niño pequeño. Yo lo he llegado a entender cuando he visto a mi hija Leticia danzar. He llegado a entender que un niño deja de preocuparse de cómo él se ve. A veces hace movimientos que digo, vaya movimientos, hace unos movimientos y tal. Y dices, wow, no le importa. Ella no está fijándose en su movimiento. No está haciendo exhibición, está transmitiendo, fogando su alegría. A veces nos falta tanto. Somos una sociedad que tiene muchos medios de comunicación y poca comunicación. Soltemos lo que hay dentro de ti. Hermano, ¿cómo estás? Dímelo de verdad. No me digas un bien y tú. Porque entonces yo te respondo un bien, pues gloria a Dios. Y eso es así. Comuniquémonos. Suéltalo. Suéltalo. Estás triste. David cuando estaba triste se puso a interceder. No comió. Sus siervos estaban
atemorizados, decían, este no come, este qué está haciendo, no hay quien le hable, está... Y cuando tenía que danzar, danzaba y se gozaba en la presencia del Señor. Suéltate. ¿Cuál es el impedimento? ¿La edad? ¿Cuál es el impedimento? No hay impedimento, hombre. Tenemos a un Dios que te restaura los huesos, en el nombre de Jesús, hueso y músculo restaurados en esta noche. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahora sí, con la honra con la que el Señor merecía, con la reverencia con la que tenía que ser llevado, pero también disfrutando del júbilo que significaba llevar la presencia de Dios a la intimidad. La entrada del arca a Jerusalén fue una ocasión de gran júbilo y puede decirse que el departamento de música fue clave para atraer la presencia de Dios. No os podéis hacer idea, yo tampoco, me encantaría estar ahí. Le pido al Señor que algún día me lo revele en sueños, en visiones. ¿Cómo tiene que ser ver al Rey del pueblo escogido por Dios, de una persona entendida, puesta ahí, que Jesús tiene que decir hijo de David, un representante, danzar de esa manera, ellos músicos. Hablamos de la presencia de Dios, estaba ahí. Cierra tu ojo un momento. Tienes que pensar que la presencia de Dios estaba ahí. Deja de imaginar un arca. Deja de entender cuánto eran los vasos, cuánto era... Ponte a pensar un momento fuera de tu mente que contabiliza las cosas, fuera de tu mente visionaria, y piensa que la misma presencia de Dios estaba ahí. Lo podías ver, pero ¿qué sentía esa gente? ¿Qué puedo sentir? Ahora te quiero decir una cosa. ¿Por qué no lo sentimos? Si la misma presencia de Dios está aquí. Vamos a corregir las cosas con humildad. David lo hizo, en 3 meses lo corrigió. Otros reyes hubiesen tardado la vida entera. 3 meses, tampoco tardó tanto. Y lo corrigió y pudo tener la presencia. Fijaos lo que hemos hablado ahora de Mical, ¿no? Cómo menospreció. Pero no le importó a David que la menospreciase Mical, porque ¿sabes qué se dio cuenta? Que no entendió. Mical no llegó a entender. La hija de Saúl no llegó a entender lo que estaba transmitiendo, lo que estaba sintiendo. Que no te preocupes lo que a veces piensan los demás. Siempre lo decimos, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta? Yo os confieso que llevo adorando al Señor desde que aprendí a tocar con 16 años. No hará más de 6 meses que puedo arrodillarme en la presencia de Dios aunque esté tocando delante de la gente. Antes me preocupaba, ¿no? Van a decir que eres, van a pensar que no sé qué. Y tantas veces me he cohibido y parecerá algo lógico, ¿no? Pero cuando estás arriba a veces también estás adorando y tu mente también te trae pensamientos y a veces distracciones. Pero tener la libertad ahora de decir, adora al Señor. Y esa libertad hay que transmitirla a la iglesia. Tenemos la plena libertad, la plena certeza de que cuando estamos orando, y quédate con esto, es muy interesante, muy importante que lo sepas, cuando tú estás orando, la presencia de Dios está ahí, te está dirigiendo, estás entrando sin ningún velo, sin ningún tapujo, sin ninguna pared, estás ahí, pero cuando oras de corazón, no te importe lo que digan los demás, porque quien mira a Jesús es incapaz de ver a los demás, es incapaz. El tabernáculo de David. Ahora hemos llegado finalmente al tema de este libro. Nos ha costado 3 clases, pero ya entramos al tabernáculo de David. La presencia de Dios simbolizada a través del arca está ahora descansando en la tienda y sin ningún velo. De pronto encontramos al sacerdocio ministrando abiertamente delante de su presencia con cantos y sacrificios. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Las alabanzas. Si estamos hablando de que día y noche y que de que reflejamos lo espiritual, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis acerca de los ancianos y de los 24 ancianos y de los seres que hay allí? Que día y noche cantan santo, 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 santo es el Señor, Dios creador de todo el universo. ¿Qué tenemos que estar nosotros en la iglesia? Adorando día y noche. Día y noche. Atraer esa presencia a través de la alabanza, como se nos enseña en el cielo, cuando estamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Que venga aquí. Significa que lo mismo que está pasando allí, lo hagamos aquí. ¿Y quién piensas que van a venir esos ancianos y esos ángeles de allí a adorar aquí? Oye, escucha, eres tú. Tú eres el físico, a lo que los ancianos son lo espiritual. Eres tú quien tiene que atraer la presencia del Señor. Amén.
Una de las mayores diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el sacerdocio. En el Nuevo Testamento todos somos llamados a ser sacerdotes. ¿No te lo he dejado claro antes cuando te he dicho que eres tú quien tienes que adorar? Pues ahora nos tiene que quedar más claro. Nos hizo a todos, a través de Cristo, reyes y sacerdotes. Ese es el llamado de tu vida. No es el sacerdote el que está ahí. Eso es un ministerio que puede ser un pastorado, o un ministerio que puede ser un evangelista, o puede ser un ministerio que puede ser un maestro. Pero a ti te ha llamado el Señor a ser un sacerdote. ¿Sacerdote de qué? De tu templo, que es tu cuerpo. ¿Sacerdote de qué? De tu casa. ¿Sacerdote de qué? De tu familia, de tus dones, administrador de todo lo que tienes. Y el nivel al que ejerzas de sacerdocio simplemente lo impondrás tú, a dónde eres capaz de avanzar y no quedarte. Si en lo poco, si en tu casa, si en el referente de la familia, si en el referente de la iglesia, si en el referente... Podrás ir subiendo de nivel, pero si en lo poco no, en lo mayor tampoco. El tabernáculo de David permaneció en pie durante 45 años. 45 años. ¡Wow! Fijaros, una sola tienda de campaña que David había construido. ¿Os dais cuenta? Pero con la presencia de Dios. No se le llama la tienda de campaña del arca, se le dice el tabernáculo de David. ¿No? Como el Señor también honra a los que le honran. En ese lapso de 45 años, durante la época de la ley, cualquiera que tuviera manos limpias y corazón puro, podía subir ese pequeño monte y estar en la presencia de Dios ante el arca. Lo podemos ver en Salmo 15:15 y en el Salmo 24:3-5. Volvemos a lo que hablamos antes de Uza. Manos limpias y corazón puro. Cualquiera que tuviera manos limpias y corazón puro. Si no tienes manos limpias y corazón puro, ya sabes lo que pasa. Pero si tienes manos limpias y corazón puro, un corazón arrepentido, genuino, sincero, tenías el arca, la presencia de Dios, sin ningún tipo de velo. Dice, normalmente solo un hombre, el sumo sacerdote, podía estar en contacto con el arca, y eso tan solo una vez al año. En el día de la expiación, David fue dirigido por Dios a cambiar por un tiempo el orden mosaico durante la era de la ley. Es decir, fijaros, David fue ese paréntesis que se estableció en la era del Antiguo Testamento, donde nadie podía acceder ahí, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. David estableció un paréntesis. Si yo tengo que transmitir lo que yo siento en este momento es guau, porque Dios ha determinado algo, te ha dado una enseñanza y un mandato, pero un solo corazón que anhela de verdad, hasta lo profundo, conocer y satisfacer la adoración de Dios, puede hacer un paréntesis en una generación que duró 45 años. Le fue permitido, porque sabemos que después el arca volvió al templo de Salomón y volvió a ese sitio, ¿no? Atrio, lugar santo, lugar santísimo, pero hubo un paréntesis de 45 años que el arca fue expuesta al pueblo. Amén. Yo quiero ser ese David en esta generación que le transmita a toda la sociedad, que le transmita a toda nuestra generación, a todos nuestros conocidos, que la presencia de Dios está visible, que hay misericordia, que hay perdón, que hay restauración, que hay belleza y hermosura en su presencia, en su divinidad. Amén. ¿No? Que vamos a hacer una oración antes de entrar al capítulo 4. Inclina tu cabeza, repite conmigo, Señor, úsame como usaste a David. Ponme hambre y sed como la que tuvo David, de atraer tu presencia, tu fuego del cielo, tu reino, a establecerse en esta generación. Que seamos ese David que construye casa para ti y que ordena todo para que tu presencia habite en esta tierra, en este tiempo. En el nombre de Jesús, úsame, Señor. Amén. Capítulo 4. El significado del Santo Monte de Sión. El otro día lo veíamos, dijimos que tenemos que separar, ¿no?, la ciudad de Sión a lo que era el Monte de Sión. ¿Sí? ¿Os acordáis? Ciudad se refería a toda la ciudad y el monte era un monte específico dentro de la ciudad. La ciudad de Sión era la ciudad de David, donde estaba la presencia de Dios, sí, pero en concreto, en el lugar exacto, en el monte de Sión.
el monte en una ciudad siempre es un lugar alto. Significa que hay diferentes grados de intimidad y profundidad, como nos decía nuestro pastor, Pastor Jan, cuando vino en aquella revelación, en aquel sueño. Veía en el cielo cómo muchos cristianos se quedaban en un sitio y entonces él seguía subiendo y veía otros cristianos que estaban en un lugar más alto, seguía subiendo en otro lugar más alto. Hay diferentes grados de comunión con el Señor y así va a ser en los cielos. Yo soy de los que creen que en el cielo vamos a tener un trabajo asignado, una labor. ¿Por qué lo creo así? Porque en el Edén, antes de la caída del hombre, ya Dios asignó unas tareas a Adán y le dijo lo que tenía que hacer. La diferencia era que eso no le supondría el comer, porque no iba ligado con comer. Después de la caída del pecado ya se le dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero vemos cómo hay diferentes grados. El grado en el que tú quieras estar de intimidad con el Señor, el grado en el que quieras, no por un año, no por 2, ni por 100, sino por la eternidad. Disfrutar de su presencia, ejércelo aquí. Empieza a tener esa comunión con Dios. Si somos capaces de llegar a tener ese... ¿En qué grado pensáis que va a estar el rey David? No nos podemos engañar. Un hombre que tuvo tanta revelación, un hombre que tuvo tanto discernimiento y tanto conocimiento, ¿en qué grado pensamos que va a estar? Yo quiero ser como David. Has hecho la oración, ahora créetela y ten fe porque vamos a ser una iglesia. Yo quiero veros a todos en ese nivel alto. Y yo también con vosotros allí, todos adorando, decir, lo hemos conseguido. Gracias, Señor, porque nos mostraste cómo atraer tu presencia y nos has traído hasta aquí. Dice, en este capítulo queremos unificar el concepto del tabernáculo de David con el monte santo sobre el cual está colocado. Lo que hace que el monte de Sión sea santo es que el Señor santificó ese monte con su presencia. Lo que va a hacer que tú puedas decir, mira, hay muchos predicadores, y esto va también para los que nos ven, porque estás ahí, no sé dónde lo vas a ver. Es muy fácil, si lo estás viendo a través de alguna plataforma que te pone vídeos relacionados, que el siguiente vídeo que te aparezca depende de los metadatos, las etiquetas que se pongan sean vídeos de busca la santidad de Dios, cómo ser santo. Y dentro de esos vídeos hay muchos telepredicadores, te lo quiero decir así de una manera directa, sin nombres ni apellidos, pero hay muchos telepredicadores que platican acerca de tenemos que ser una generación santa, tenemos que ser una generación santa, tengo que ser un hombre santo. Yo he visto ese vídeo y me indigna en la forma en la que se transmite, porque tú no puedes hacer nada por ser santo. Y te lo puedo decir con versículos bíblicos, si tienes dudas vuelve a comentar, te responderemos a través de ahí, pero no puedes hacer nada porque lo que hay dentro de ti es un pecado que antes de nacer, naciste con él, el pecado original. Solamente a través, como vemos aquí en el monte, ese monte era santo no por el monte, sino porque la presencia de Dios lo santificó. ¿Quieres ser santo? Solamente puedes pedir presencia de Dios. ¿Quieres ser puro? Solamente puedes pedir presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te va a envolver y va a tapar eso. Y te quiero dejar con esto en el símil del tabernáculo de Moisés, porque el sumo sacerdote solamente podía entrar a la presencia de Dios una vez al año, y no es por la cantidad de veces que lo hacía, sino porque era esa vez que entraba a la presencia de Dios porque llevaba la sangre de la expiación. Tú no vas a poder entrar a la presencia de Dios si no es por la sangre de la expiación. Por lo tanto, no era por ser sumo sacerdote. No era por ser un sacerdote mayor, ni porque fuera una vez al año, porque al fin y al cabo la fiesta estaba ligada a eso, pero podía haber sido otro día. No hay que venerar los días. Pero era ese día el escogido para tipificar la expiación, la única muerte del Señor Jesús, la única vida que pudo morir y resucitar y a través de ella puedes tener vida. ¿Se entiende? No puedes ser santo por tus obras. Yo no puedo hacer nada por ser santo. Nos vamos a sorprender de lo que el Señor nos va a decir el día del juicio final, de mucha gente que hemos visto. Cuando Jesús no condenó ni siquiera a la prostituta, y a veces nosotros nos encargamos de lanzar juicios sin tener ni siquiera la verdad media. Y no te estoy diciendo que peques, ni como dice nuestro pastor David, no es una licencia 007 para pecar libremente, sino que todo lo contrario. En los frutos conocerán que somos hijos de Dios, pero la santidad solamente se alcanza a través de la presencia de Dios en tu vida. ¿Quieres ser santo? Amén. Busca al Señor. El arca del pacto.
Ahora que el arca del pacto ha sido firmemente establecida sobre este monte de Sión, entenderemos por qué este monte se vuelve el monte santo. Ya acabamos de hablar, la presencia de Dios santifica. Cualquier cosa que es dedicada o consagrada al Señor se vuelve santa. Hermano, una llamada de atención. Todas las cosas que hay en la iglesia no pertenecen a una iglesia como ente jurídico. Eso es para el gobierno. Somos ente jurídico o ente legal o organización religiosa, depende de qué organismo. Pero para Dios somos un lugar santificado. Por lo tanto, cuidado con cada una de las cosas que tenemos en la iglesia. He visto gente que ha utilizado las cosas de la iglesia para otras cosas. Yo no te voy a decir que las cosas no sean cosas. Que un piano haga el mismo sonido para la alabanza que para tocar reggaetón. Pero sí te voy a decir algo, si el Señor ya lo ha santificado, el propósito y la honra con la que tú le vayas a dar a Dios, no traiga fuego ajeno a la presencia de Dios, porque también sabemos lo que pasa. ¿Se entiende? Es decir, es un principio de honra, es un principio de cómo tú quieres presentarte delante de Dios. Todo vale para ti, no estás entendiendo quién es Dios. Todo es lícito para ti, no has comprendido cuál es la anchura y la capacidad, ni la altura de lo que es Dios. Y no es algo que esté tan mal, porque no vamos a saber lo que no se nos ha sido revelado. Pero ahora que lo sabes, ya sí se te puede pedir. Lo que está santificado para Dios es de Dios. En este lugar no solamente fue dedicado al Señor, fue santificado por su misma gloria. Es por eso que el nombre de Sión vibra con magnificencia. Considere el arca nuevamente. El arca representaba el símbolo del nuevo pacto. El arca representaba el pan de vida, contenía el maná. El arca representaba la vida resucitada. ¿Por qué la vida resucitada? ¿Qué había dentro? La vara de Aarón. ¿Os acordáis cuando el pueblo se levanta y dice, pero ¿por qué tiene que ser Aarón? Bueno, pues coges cada uno vuestra vara y la que reflorezca, la que cree vida después de estar cortada, ese es el que yo elegiré. ¿A quién escogió Dios? De nuevo Aarón. Representa, nunca lo había entendido, representa la vida resucitada de Cristo. ¿A quién él escogió? Mucha gente podría decir, ¿por qué fue Cristo? Bueno, hagamos una prueba, a ver quién muere y a ver quién resucita. ¿Ha resucitado? Pues es Cristo, Dios lo escogió. También representaba el trono y el lugar de autoridad. Lo hemos visto, no metas la mano si no está limpia. Hay autoridad ahí para quitar y para poner, para darte vida y alegría como a David o para quitarte la vida como Uza. También representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba ahí, la deidad, Dios es Dios. En su sitio, con honra, y Dios sigue siendo Dios, no necesita a nadie, Él es Dios, Él es divino, Él es santo, Él es puro, Él es bueno, yo quiero estar ahí. Pero sin mí, Dios seguiría siendo Dios, no te necesita. Y era el símbolo de misericordia y de juicio. Bueno, pues eso es lo que acabamos de repasar en cada uno de los puntos. Saltamos un poquito más a Cristo, el cumplimiento. Cristo, no nos podemos olvidar, porque no era el arca no resucitó, el arca tipifica a Cristo. No seamos como esas iglesias que están haciendo ahora una réplica del arca para ponerla en la iglesia, porque si tenemos una réplica del arca, habéis visto, sabéis por dónde voy, ¿no? Si tenemos una réplica del arca y hay ahora unos que se están peleando, que dicen que era una medida más y que no funciona y que no sé qué, sí, pero y además luego no la bañan de oro, que eso es luego otra, ¿no? Te pones a decir que tienes que tener un arca, pero claro, porque bañar en oro, al precio que está el oro. Pero te quiero decir, no es la forma, ¿se entiende por dónde vamos? No son las formas, no son las medidas. Tipificaba algo, tenía un sentido. El mejor ejemplo para esto, un día el Señor me lo dio cuando quería expresarle esto a mi esposa y estábamos platicando y yo le decía, ya, necesito un ejemplo para poder hablar de las cosas. Y entonces me ocurrió y dije, imagínate que a mi hija, yo estoy trabajando fuera, no me ha visto, ella empieza a hablar y cuando yo la llamo por teléfono, ella me dice, papá, 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 y a través del teléfono me llama. Y un día papá se presenta allí y entonces mi hija ve a papá, pero dice, da igual, yo quiero hablar con papá, y coge el teléfono. Y yo no le cojo el teléfono porque ya estoy ahí. Pero para ella su papá tiene que coger el teléfono. ¿Sí se entiende? El teléfono es una herramienta para contactar, pero no me representa. Es un agente en ese momento.
una herramienta útil. Por eso, volver a judaizarnos, volver a lo antiguo, volver al pacto anterior, ya no es tiempo, Dios está aquí, su Espíritu Santo, hermano, su Espíritu Santo. Yo me iré, pero dejaré uno como yo. Está aquí. Lo mismo que ellos podían hacer, cosas mayores que esta, haréis en mi nombre. Está aquí. Nos vamos ahora a judaizar. Nos vamos ahora a volver a tener una arca ahí. Vamos a encender de nuevo un candelero. Está bien si lo ponemos como recuerdo, pero ya no está ahí. ¿Amén? Pues Cristo es el cumplimiento de todo lo que el arca representaba. Cuando Israel cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, el arca de Dios entró primero. Es decir, hay conquista de la tierra prometida, vamos hacia el pacto del Señor, vamos hacia esa tierra donde fluye leche y miel, donde las calles son de oro, el mar de cristal. Amén. ¿Pero por qué? Porque Cristo fue primero. Lo que hemos hablado antes, tú eres santo porque la presencia de Dios te cubre. Porque si Cristo no va primero, tú no puedes conquistar. Pero quien va detrás, quien dice sí, amén, y es a través de ti, Cristo, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Y entramos con Él. No pienses que Dios no te va a perdonar. Solamente el diablo es el primer interesado en que Dios no te perdone. Y Él no lo puede conseguir quitando el perdón de Dios, pero sí lo puede conseguir haciéndote creer que Dios no te perdona. Y si lo que tú crees es lo que tiene sentido, dejando de darle la autoridad a Dios por el perdón de tus pecados, no le das a Dios la autoridad para que te perdone, porque Él está a la puerta llamándote y tú no le estás abriendo la puerta. Olvida ese pensamiento, céntrate, Dios te quiere perdonar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda sus promesas. Amén. Sin embargo, había una distancia de 2000 codos que los separaban del arca. ¿Sí se entiende? El arca estaba aquí, el arca entró primero a la tierra prometida, pero había 2000 codos de distancia de donde estaba el arca hasta donde estaba el pueblo. Esto también tiene un significado profético. Israel no recibiría su herencia espiritual hasta después de los 2000 años de la era de la iglesia. Es decir, la tipificación, 2000 codos con un año. ¿En qué año vivimos? Ahí lo dejo. Israel como nación siempre tendrá una brecha de 2000 separándola del arca. Esto debido a que rechazaron al mensajero del nuevo pacto. Lo veíamos en la segunda clase. No es que ellos al rechazar a Cristo fueran más lentos, es que quedaron paralizados. Porque el que tiene la autoridad para entrar del lugar santo al lugar santísimo una vez al año, llegó y le dijo, ¿quieres entrar conmigo? Y dijeron, no, pues ahora tendrás que esperarte, porque yo ya he entrado. Y por eso se trata de decir, entramos a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Rechazaron al Mesías y no seamos tampoco de los que ahora dicen que los judíos ya no son nada, el pueblo de Israel ya se olvidó, como en el nuevo pacto, te equivocas, porque Dios también los llamó a ellos, solamente que ellos tardarán un poco más. Pero cuando Cristo venga de nuevo a reinar, dice que todo ojo lo verá, toda lengua confesará y Él será el Rey, el genuino, el que traerá la paz definitiva a la tierra. David, por un breve periodo en la historia de Israel, guardó el arca en la tienda que había levantado para ella. Esa pequeña tienda sobre el Monte Santo llegaría a ser la figura de la iglesia en su grande dimensión. Pasamos al punto de la iglesia reposa descuidadamente. Y quiero que te fijas en el título porque eso es lo que vamos a hablar ahora. Sin visión. Hemos orado al principio, ¿te acuerdas la oración? Señor, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro olfato espiritual, que podamos oler lo que es las circunstancias que están viniendo, degustar la presencia de Dios. Pues sin visión la iglesia reposa descuidadamente. Tener una visión nos ayuda a continuar hacia la meta. Saber, alentar al pueblo, decir hacia dónde vamos. Es importante a la gente, al pueblo. Dios siempre le decía lo que tenían que hacer. Y saldrás de tu tierra y yo te mostraré una tierra y esa tierra fluirá. Y el pueblo ya sabía. ¿Por qué Dios se indignaba? Porque luego no lo creían. A Abraham le dijo, y serás padre y concebirás al tiempo de la vida, cuando vuelva a ti al regreso concebirás. Y había una meta. ¿Por qué Dios se indignaba? Porque luego se reían y decían, ¿habré yo de ser mujer anciana, acaso un hombre? Y Dios decía, pero si te estoy dando la visión, pues somos igual. Abraham no era diferente a la iglesia de hoy. ¿Sabes qué te ha dicho Dios a ti?
¿O quieres que te lo recuerde? Porque en esta generación viene tal presencia de Dios y tal gloria de Dios, como nos dice Joel, que nunca antes se ha visto algo igual. ¿Y acaso nosotros ahora estamos diciendo, bueno, sí, me utilizará Dios a mí, será porque tú lo has dicho, será... Y somos igual que Sara. Y Dios nos tiene que corregir, nos tiene que decir, ¿por qué te ríes? Si lo voy a hacer. Mi palabra se va a cumplir. Yo quiero estar ahí, amén. Cuando un ministro dice que tenemos que convivir con pecado en nuestra vida y que no podemos tener dominio sobre el pecado, ha negado el nuevo pacto y el mensaje de la verdadera gracia. ¿Os acordáis cuando antes os he dicho? Somos santos porque la presencia de Dios nos santifique. Pero no eso significa que entonces podemos pecar libremente. Todo lo contrario, la verdadera gracia nos permite tener victoria sobre el pecado. Es decir, tú no puedes hacerlo, pero no significa que sigas pecando. Porque la gracia de Dios sí que puede hacerlo. Y en eso se manifiesta la presencia de Dios en tu vida. ¿Cómo podría alguien decir, no, yo soy santo porque tengo la presencia de Dios y seguir pecando? ¿Dónde está la presencia de Dios? Quiero preguntarte. Porque cuando Cristo se reunió con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración, dice que cuando habló con los discípulos, su rostro, ahí había presencia. Eso es tener presencia. Has estado en un lugar. Cuando Cristo fue bautizado en las aguas, se abrió el cielo y una paloma reposó sobre él. Había presencia. ¿Quién podría dudarlo? Por lo tanto, es otro nuevo reto. Si en la iglesia, como hemos dicho al principio, no estamos ordenando nuestra casa, si en la iglesia estamos con pecado, ahora puedes responderte a ti mismo, ¿dónde está la presencia de Dios? En la iglesia. Y por lo tanto, no te pongas triste. Si esto vale para redarguirnos, como hablamos de la primera tristeza y la segunda tristeza hace un par de domingos en la prédica, porque existen dos tristezas. Hay una tristeza que está puesta por Dios y viene para redarguir, y viene para traer misericordia, y viene para traer perdón, y viene para alinearte con los planes y los propósitos de Dios. Si esto te está trayendo tristeza a tu vida, genial, porque es el tiempo de coger esos 3 meses de gracia, ordenar las cosas y volver a traer la presencia de Dios. Creo que hoy se va a quedar muy claro que tenemos que ordenar, crear la habitación y ordenar y establecer. Pídele perdón a quien tengas que pedirle perdón. Quien tenga algo en contra de ti, invítalo y dile, no te lo calles, no pienses que tú lo sabes, pero él no sabe que tú lo sabes. Acércate a él y dile, sé que te pasa algo, sé que tienes algo en contra de mí, sé que algo te está recorcomiendo, dale un abrazo y dile, es una obra del enemigo, te está engañando el diablo, porque aquí lo que hay es perdón y redarguirte y restitución. Somos el cuerpo, somos el templo, somos la iglesia. Amén. Con fuego, amén. La gracia es dada en tiempo de necesidad. Lo hemos visto en Hechos 4:16. ¿Dónde se da la gracia? Donde se necesitó. ¿Por qué los judíos no hallan gracia? Porque piensan que no la necesitan. Yo te digo una cosa. Yo he comprobado en mí mismo la satisfacción de hallar la gracia de Dios que me perdona. Y he comprobado en mí mismo, y voy a hablar de mí para que te prenda ese fuego que yo siento cuando hablo de la gracia y que te contagie. Yo lo he experimentado. Y ser lleno y tener el sentido de la vida y tener el alimento que te quita el hambre y que te quita la sed simplemente porque sabes que la gracia cubre multitud de pecados, multitud de faltas, y sentirte indigno y sentirte mal y sentir que no puedes hacer nada en tus fuerzas porque Dios lo tiene todo, pero cuando Dios te abraza con su gracia y te dice, no es porque lo necesites, es porque te quiere. Y es imposible no emocionarse. Así que tenemos que sentirnos orgullosos y decir que yo quiero más gracia, Señor. De quien no quiere esa gracia, dámela a mí. Como la parábola de los talentos. Aquel no la quería, la menospreció. Yo la quiero. Más gracia para mí. Dámela que yo me emociono más todavía. Señor, dame gracia, dame tu favor. Dame dones, dámelo todo. Yo lo quiero. Eso es conocer al Padre. Eso es anhelar la presencia. Eso es lo que sentía David. Por eso danzaba. Por eso se regocijaba. Por eso no le importaba. Yo creo que ni se fijaba en lo que tenía ni lo que no tenía. Se le llega a caer la ropa ni se da cuenta. Porque al final el hombre se fija en eso, pero cuando tu alma se conecta con Dios. ¿No habéis escuchado esos testimonios de gente que llegaron en un sueño salir de su cuerpo y estar en la presencia de Dios? Dice que ya no querían volver, que ya no querían volver. Y tú dices, ¿cómo va a ser con lo bonita que es la vida, los miedos que da la muerte? Yo sí lo creo, porque
Es algo para lo que fuimos creados desde el principio. Fue por causa del pecado que estamos aquí, pero fuimos creados realmente, esa es la conexión que nos falta. Ese es el vacío que intentan llenar los psicólogos, los psiquiatras, los medicamentos. Ese es el vacío que te intentan decir con el juego, con el adulterio, con el sexo ilícito, con videojuegos, con placer de este mundo. Ese es el vacío que todo el mundo intenta llenar y que nadie llena. Y que cuando lo experimenta y te das cuenta que en ese hueco de ese puzzle, lo que entraba perfectamente en la presencia de Dios, dice, ya no quiero más, no necesito más. Cuando un ministro dice que los días de milagros ya pasaron, wow, ¿cuántos han escuchado esto? Que ya no existen más milagros, que nadie va, yo lo he escuchado con el argumento de que ni una sola palabra se añadirá a este libro que ya Dios ha escrito. Y ese argumento que tiene que ver con los milagros. Y entonces, ¿dónde dejamos el que Jesús les mandó a sus discípulos que lo hicieran y que cosas mayores que estas harían en su nombre? ¿Acaso su nombre entonces dejó de tener poder? Porque yo no estoy añadiendo nada a la Biblia, estoy declarando en el nombre de Jesús que las cadenas son rotas, que los ciegos vuelven a tener vida. No lo estoy añadiendo, no quiero que se contabilicen. De hecho, la palabra dice que muchos más milagros de aquellos que hizo Jesús, si se tuvieran que contabilizar y escribir, nos faltarían libros. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? ¿Cuántos milagros fueron hechos? Y no están puestos, nadie los va a añadir. Por lo tanto, hagamos más, porque en el nombre de Jesús, que sigue teniendo poder y autoridad, van a seguir estando. Pues mucha gente que ese tiempo ya pasó y que la iglesia no puede demostrar ese poder. Ha negado lo que provee el nuevo pacto. Es una mentira del diablo y tenemos que declararlo así y tenemos que no condenar cuando alguien te diga eso. No lo condenes, simplemente no lo ha entendido. ¿Cómo se demuestra que es una mentira del diablo? ¿Cómo se demuestra que la palabra del profeta es de Dios? Cuando se cumple. Si fuéramos una iglesia, y esa es la iglesia que tenemos que perseverar, porque este es el llamado que nos está diciendo Dios, que tiene la presencia de Dios, a mí como dice David, a mí me puede decir que no, pues si yo tengo los pelos de la burra, a mí me puede decir que ya no existen más milagros, pero si aquí viene un cojo a esta iglesia, si viene un paralítico a esta iglesia, con un acta, que hoy en día está todo por los médicos, con su coche, su pegatina de paralítico, con su paga de paralítico, y aquí viene a la iglesia y ese paralítico se levanta, a mí me da igual ya lo que tú digas. Si ya no lo quieres creer y piensas que es algo, y por lo tanto no tenemos que justificarnos y enzarzañarnos en discusiones que no llegan para nada. Es tontería. Queremos argumentar con pretextos y argumentos lo que los ojos necesitan ver. Dice que cuando todos vieron, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos de Juan el Bautista cuando volvieron de nuevo, cuando Juan estaba encarcelado? Y le dicen, Maestro, venimos porque Juan nos envía y nos dice, ¿eres tú el auténtico Mesías? Y le dice, ¿qué es lo que veis? Los cojos son sanados, los cautivos son liberados. Ir y decirle solamente esto. No se enzarzañó, le dijo, pero Juan, ¿cómo te...? No empezó con argumentos, ni pretextos, ni discusiones. Di lo que ves, porque aquí no hay engaño. Y la iglesia tiene que atraer más la presencia y menos el palique, que nos gusta más el palique porque requiere menos sacrificio. Una visión nos da poder para continuar hacia el objetivo, hacia la meta. ¿Cuál es la visión? Pídesela al Señor, pero ya te digo yo que la visión es atraer de nuevo la presencia, como Rick Howell. Rick Howell en el avivamiento de Gales, ¿qué es lo que decía? Dobléganos, Señor. No le llegó y le dijo al Señor, Padre, trae avivamiento, porque al final, cuando le decimos al Señor, trae avivamiento, tú no eres quien, ni sabes los tiempos, ni eres entendido en las sazones del Señor, y no somos quien para decir al Señor lo que tiene que hacer. Me encantó la oración, que yo en aquel momento no lo entendía, como simplemente vendas, Lord, vendas. Yo decía, dobléganos, Señor, dobléganos, Señor. ¿Cómo yo decía? ¿Cómo una oración así? Yo no la entendía. Dobléganos. ¿Qué significa dobléganos? ¿Dóblanos? Y ya con eso viene la presencia. No, porque le estamos diciendo al Señor muchas cosas. Estamos diciendo tu voluntad es lo correcto. Le estamos diciendo espero en tus tiempos. Le estamos diciendo no quiero escuchar a mi carne. Le estamos diciendo no importa lo que yo tengo que ofrecerte. Le estamos diciendo no soy capaz de mirarte. Le estamos diciendo tú eres el Dios el que tiene toda la autoridad. Le estamos diciendo me rindo a ti. Y le estamos diciendo soy tu siervo para lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tenemos que orar? Dobléganos, Señor. Y si funcionó en aquel tiempo, va a funcionar hoy. Pero dice, cuando lo hagáis todos unidos, todo lo que pidáis en la tierra será hecho en los cielos. Y el Señor nos va a doblegar. Cuidado, porque nos va a doblegar. Pero atraeremos la presencia. Y ya no habrá argumentos. Ya nadie te dirá las lenguas. Ya no creo en las lenguas. Yo tampoco creía en las lenguas un día. Hasta aquí en ese altar, de repente, yo estaba orando y yo seguía orando. Y de repente me di cuenta que estaba orando, pero yo estaba orando sabiendo lo que le decía el Señor, pero en mi boca no estaba pronunciando el español. Y yo dije, ¿esto qué es?
ya dejé de pensar que no creía en las lenguas. Si no necesitamos más, un argumento hubiese sido estúpido. Os habéis acercado al monte de Sión, eso es lo que anhelamos como iglesia. En Hebreos 12, versículo 22, nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. En Hebreos 12, versículo 23, a la congregación de los primogénitos. Y en Hebreos 12, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús nos tiene que dar muy claro, el arca representaba el nuevo pacto venía representando a lo que Cristo hizo. Él cumplió con la ley, Él albergó dentro de sí las tablas de la ley, la tabla de la ley fue metida dentro del arca. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y vino a cumplir la ley para que dentro de sí, cumpliendo la ley y la vara de la resurrección y el maná de la vida, y mostrando su gloria, porque cuando Cristo, y esto, estaba estudiando esto de nuevo, y el Señor me ponía, mi humillación no fue solamente bajar de mi trono de gloria, siendo adorado por los ángeles y por todos los seres vivientes, bajar a un mundo hostil y de pecado. Mi humillación fue cuando fui expuesto delante de todos. La humillación está tipificada en que el arca, que tenía tanto poder, fue entregada a los filisteos y después de ahí fue llevada. Fijaros que Dios se dejó entregar, porque podía haber matado, como decíamos la semana pasada, a los mismos filisteos. Igual que cayeron las presencias de su ídolo, podían haber muerto ellos. Pero Dios se dejó entregar y cuando volvió, volvió con autoridad y fue visible para todos, todo ojo lo verá. Y así el Señor entregó toda su gloria, entregó todo, porque para Él importamos tanto, que pudiendo estar en el mejor trono, prefirió estar en una tienda de campaña, pero cerca de sus hijos. Y así también tenemos que verlo. Atraigamos la presencia de Dios, pero ¿sabes por qué? Porque Dios quiere estar contigo. Porque es Él quien corre a por el Hijo amado. Cuando hay un arrepentimiento del Hijo pródigo, echaba peste, estaba delgado, tenía el pelo despeinado, olía mal, el aliento era sucio, estaba comiendo algarroba, sus pies ya tendrían los zapatos hechos polvo, no estaba ahí Ramón para remendarlo. Y dice que el Padre, cuando lo vio venir hacia Él, no se pudo esperar a que llegara. No esperó a que dijera, Padre, me humillo, y le dijera, sí, decláralo delante de todos, que todos te... No, corrió hacia Él. Y muchos dirían, es que has corrido tú, ¿de dónde lo has sacado? No importa. Para el Padre y para el Hijo, entre los dos ya sabían lo que había pasado. Porque un corazón humilde no necesita más palabras. Un corazón que ha sido doblegado no necesita tantas explicaciones. Y quien es padre lo sabe. A veces no necesitas que tu hijo te cuente, lo siento, he recapacitado, ahora he entendido que lo que me decía. Simplemente te miran, se lo ven en las pupilas, y te abrazan y dices, lo he entendido todo. Ya no necesito saber más. La mención de Sión. Sión es mencionada 153 veces en la Escritura. El número es significativo y será considerado más adelante en este estudio. Sin embargo, me gustaría hacer referencia a algunos lugares donde Sión es mencionada en la Escritura, ¿vale? Aquí tenemos una tabla donde sobre todo abundan muchísimos salmos y también Isaías. Grandes revelaciones de, por supuesto, salmos de David y del profeta Isaías. Podéis apuntarlo si tenéis el libro. Recordad que también tenemos el libro. Si no lo tienes, escribirlo en los comentarios y también se te puede hacer llegar. Pero quiero que lo apuntéis y que podáis también regocijaros en cada uno de esos versículos, porque siempre que vemos la palabra Sión vamos a aprender un poco más acerca de ese lugar, ¿vale? No es por buscarlo de por sí, sino por entender que cada versículo nos aporta un poquito más de conocimiento del lugar de la presencia de Dios. Puntos para recordar de este capítulo 4. Debemos entender primero las verdades terrenales, ¿vale? Lo hemos visto muchas veces, vamos a recordarlo de nuevo. Primero, las verdades terrenales, ¿para qué? Para entender las verdades celestiales o espirituales, muy bien. Primero es lo natural y después es lo espiritual. No seamos esa iglesia que tanto quiere ser espiritual, tanto espiritual, que se olvidan de que hay que comer, porque comer en lo físico representa comer lo espiritual. Si te olvidas de comer en lo físico, dudo que estés comiendo lo espiritual. ¿Se me entiende? No hablo del ayuno. El monte de Sión era uno de los lugares más sagrados en todo Israel. Estaba santificado por la presencia de Dios. Esto es debido a que el arca del pacto estaba colocada allí. Dios localizó su presencia en este pequeño monte, en la tienda de David. ¿Por qué pequeño monte? ¿Por qué no escogió el Everest, que era un monte grande? Porque la presencia de la intimidad de Dios es para poco, aunque el Señor quiere para mucho, pero es un lugar de intimidad, junto,
no es que Dios va a estar allí y tú le hablas con un altavoz. Dios quiere un lugar de intimidad pequeño, de tú a tú. Él te ama, Él te quiere porque Él te hizo. Tú no estabas allí cuando Él te hizo, cobraste vida después, pero Él ya estaba pensando en ti, en darte forma, en regocijarse cuando estuviera contigo. Enamórate del Señor porque Él ya se enamoró de ti. Dios localizó su presencia en este monte tan pequeño. Esta tienda no tenía velo, es decir, se separó, se rasgó, no había separación. Dios lo permitió así. Todo aquel que calificaba podía entrar. Quédate con eso. Si no estás viendo la presencia de Dios, quédate con la palabra calificaba. Empieza a calificar, manos limpias y corazón limpio. Esa es la manera de acercarte, sin tapujos, sin que te reprimas nada. David no lo hizo y por eso pudo danzar. Esta tienda no tenía velo. El arca estuvo accesible por 45 años durante la historia de Israel, el 40. Sabemos lo que significa, lo hemos visto en otros estudios. Es decir, las generaciones, durante todo ese periodo de tiempo, Dios quiso manifestarse a esa generación, a ese pueblo, haciéndole entender que iba a ser un pacto de una manera. Él se va a manifestar a nosotros. Va a venir por un tiempo, pero cuando estemos en su intimidad hacia esa tierra prometida que Él, cuando dijo Jesús, yo me voy a haceros morada y ya volveré pronto, estamos tipificando que el Señor va a estar accesible para la eternidad. Y Cristo, Dios quiso dejárselo muy patente al pueblo de Israel. David representa el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y ahora nos vamos a adentrar un poquito más adelante acerca de Melquisedec. No sé si nos va a dar tiempo, pero va a ser un tema muy interesante, así que permanece activo, no te duermas todavía, nos queda un poquito más de clase. David fue rey y sacerdote, por eso introducirlo con la figura de Melquisedec, porque fue rey de Salem y sacerdote. A él le fueron entregados los diezmos por parte de Abraham. Lo veremos después, esto es como una especie de tráiler. Introductorio. Él fue el tipo del Cristo que vendrá, del tipo de Cristo del nuevo pacto, el nuevo sacerdocio. Él profetizó acerca del nuevo sacerdocio y aún desempeñó la nueva función. Otra cosa que hay que recordar, hay 3 niveles en la tierra: la nación de Israel, Jerusalén, la ciudad capital, y el monte de Sión. Todos somos cristianos, amén, todos somos salvos, amén. Vamos a decir que sí, ya Dios se encargará de decir quién no. Todos somos salvos, pero vamos a hablar de la intimidad y la profundidad de las cosas de Dios. ¿Por qué Dios te permite conocer a ti unas cosas y a otros no? Dios se lo dijo a los discípulos. ¿Por qué Juan no sé qué? Olvidaros de quién es Juan y de quién no es Juan. A él le tocará su parte. A cada uno se le revelará. Cuando dice la madre, yo quiero que mi hijo esté en una derecha o de la izquierda. ¿Están dispuestos a pagar el precio? Sí, lo están. De aseguro es cierto que lo pasarán, pero eso no me corresponde a mí, le corresponde al Padre, porque el Padre escudriña. No es porque el Padre tenga un lugar de preferencia porque tú eres más guapo, porque el Padre sabe quién anhelaba tener más ese lugar de preferencia, quién lo deseaba, quién estuvo en la profundidad, lo va a estar. Lo terrenal es un símbolo de lo celestial. El monte de Sión en el cielo es el lugar más santo del cielo. Los santos más escogidos están también en ese monte con el Cordero. Otros están más abajo en el monte. Muchos otros estarán fuera de la ciudad y solo conocerán a Dios de lejos. Qué triste. ¿Habéis escuchado eso de que dice, mira, el otro día hablaba con una mujer y me dice, mira, yo creo en todo lo que tú crees. A mí me parece muy bien todo. Pero a mí me dice, y hablamos de un personaje que lo relacionamos con un villano muy malo, malísimo, como es Hitler, ¿no? Dice, pero a mí me dice que Hitler, en el último minuto de su vida, en el último segundo de su vida, de corazón de verdad se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador y le viene toda la revelación del pecado y es salvo y yo no puedo creer en ese Dios. Y le digo, vamos a ver. Claro, y a veces te dejan con las ruedas para arriba porque dices, ostras, ¿sabes? Pero claro, ahí tendríamos que entrar un mal de fondo. Para ella es buena. Y entonces ahí ya tendríamos, porque habría que ver en posición de poder, como tenía esa persona, cómo te comportarías tú. Porque tus actos son referentes al nivel de profundidad que tú tienes. Un barco en la profundidad navega a esa velocidad, pero probablemente en otro sitio no va a navegar. ¿Sí? Todo hay que extrapolarlo. ¿Cómo serías tú con poder? Bueno, es muy fácil criticar a los ricos. Los ricos no hacen nada. ¿Cómo serías tú si fueras rico? Los políticos no hacen nada. ¿Cómo serías tú si fueras político? Bueno, pues el tema, eso es malísimo. El tema a lo que vamos es con respecto a eso, es decir, claro que sí. Ahora, no te quedes con que fue salvo, porque la palabra bien nos dice, porque Cristo quiere que todos se arrepientan y que sean salvos. Esa es una pretensión de Dios, que todos sean salvos. De hecho, ¿qué sabemos nosotros? O sea, tenemos que reconocer a Jesús, pero ¿qué sabemos nosotros en este tiempo de pandemia? ¿Cuánta gente
que se le ha sembrado la semilla y aunque nosotros pensamos que han muerto solos o que no han encontrado a Dios, o cuánta gente antes de tener un accidente en el transcurso en el que todavía su cuerpo ha estado ahí, le ha venido algo o se le ha podido presentar Jesús mismo, o el Espíritu Santo se le ha revelado y le ha dicho, ¿acepta a Jesús? De aquello que se te predicó, ¿te arrepientes ahora? ¿Qué sabes tú? No sabemos nada. Nadie ha estado ahí para decirnos lo contrario. ¿Y por qué no se van a arrepentir y van a ser salvos? ¿Acaso si Dios quiere que todos se arrepientan ahora, no se trata de eso? Tú eres cristiano y somos una iglesia, no porque busquemos la salvación. La salvación no es el final, ese es el principio. Porque apenas aceptas a Jesús ya eres salvo. Ese es el principio. Aceptar a Jesús conlleva el principio, pero el nivel de intimidad, ese es el objetivo y la visión. Nosotros no tenemos que anhelar ser salvos, tenemos que anhelar estar en el monte Sión, viendo la presencia de Dios, en ese lugar íntimo, pequeñito, donde compartes cara a cara con el Señor. Como dice María, Aarón, mira, a mí no me calenté la cabeza. Estoy tipificando, ¿vale? No me seáis puristas, pero el Señor le dice, María y Aarón, calma, tranquilizaros, que yo a vosotros hablo por profeta. Pero a mi siervo Moisés, yo cara a cara, face to face. Yo quiero que el Señor me diga eso a mí. Hey, vente, ya eres salvo, pero no te quedes ahí en la puerta, pasa, pasa. No, pasa que te voy a enseñar en mi casa, no, pasa que te voy a enseñar dónde estoy. Mira, aquí estoy yo todos los días. Esta gente me ve cuando salgo al balcón, pero tú todos los días. Amén, enamórate del Señor. Dios te ama, Dios está enamorado de ti. Va a ser una pena si no estás ahí, porque estoy seguro que Dios estará diciendo, ay, bueno, ese es el lugar, yo respeto el lugar en el que Él quería estar. Pero yo lo amé y lo formé para estar conmigo. Cerca, cerquita, cerquita, haciendo las cosas. Yo me imagino allí sirviendo al Señor muy de cerca. Señor, ¿qué tengo que lavar tus pies? Pues ahí estoy yo. Pero cerca, cerca, impregnándome de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, del nivel de alegría, de gozo. ¿Qué sabemos nosotros lo que es hoy en día el gozo? ¿Qué sabemos hoy en día lo que es la profundidad de la felicidad? Si hoy en día se le llama felicidad que te toque la lotería. Y sabemos que cuando les toca luego no son felices. ¿Qué sabemos nosotros? Si la felicidad se llama Cristo y yo nunca he experimentado la felicidad, yo quiero experimentarla. Tengo anhelo. Este mundo ha dejado de perseverar por eso, pero porque nosotros como iglesia también hemos dejado de perseverar por eso. No hemos centrado en si son salvos o no son salvos, si se pierde o no se pierde. Si no se trata de que se pierda o no se pierda, se trata de en qué nivel de profundidad está. No te enteras. Por nivel al lado de Cristo. Ahí. Ya está. Amén. Ahí escucho. Capítulo 5. Nos vamos a adentrar. ¿Cómo vamos? Son y 20. Sí, porque he dicho que no íbamos a adentrar y por lo menos nos da tiempo a llegar. Y ahí nos vamos a quedar hoy. El orden de Melquisedec. Si tienes tiempo en tu casa, te invito a que le eches un vistazo si tienes el libro. Si no lo tienes, en los comentarios ponlo. Ya se encargarán o nos encargaremos de hacértelo llegar. Pero léete un poco la historia de Melquisedec. Muy poco se dice. Pero dice, de lo que se dice, fijaros que ya Pablo llegó a entender bastante. Significa que en la cultura judía, en la cultura de los fariseos, sí que se sabía y sí que se tipificaba muy bien, se encasillaba muy bien quién representaba la figura de Melquisedec. Ahora, tenemos que contar siempre con el Espíritu Santo, porque aún sabiendo lo que significaba y a quién podía representar, con lo poquito que se decía, el no tener la visión les impidió que teniendo a Cristo delante no lo supieran reconocer. El tabernáculo de David sería el orden que presidiría hasta que el templo de Salomón fuera terminado unos 40 años después. Es decir, cuando ya se terminó el tabernáculo de Salomón, el que el Señor le dio los planos al rey David, ya por fin el arca se lleva ahí y se quita de su lugar y vuelve, se cierra como ese paréntesis, ¿no? Una de las más grandes e importantes descripciones de este orden es que David cruzó la línea prohibida de los reyes a las funciones de sacerdotes. David pasó de ser, ese acceso de rey sacerdote. Para que lo entendáis, los sacerdotes tenían que ser, bueno, lo vamos a ver ahora después, que si no me voy del guión, pero para que entendáis lo que significa de la línea prohibida. Es decir, sacerdotes podían ser de una rama de la tribu, pero reyes eran de otra. Y David llegó a cruzar eso, pudo ejercer de rey y sacerdote. ¿Sabes por qué? Exactamente si somos nosotros, tipificamos a David, porque Dios quiere que tú ya seas rey y sacerdote. Dios quiere todas esas funciones para ti. Es un paréntesis que Dios hizo para revelarte que aunque todo el tiempo Él volvería otra vez igual en el antiguo pacto con el tabernáculo de Salomón, o sea, con el templo de Salomón, y luego con el tiempo hasta Jesús, pero Él ya nos mostró, nos dio una especie de tráiler, de teaser, de spoiler, de lo que Él iba a hacer, de lo que Él quería contigo. ¿Vale? O sea, que el primero que inventó los spoilers fue el Señor, que nos fue soltando pinceladas de cómo consistía todo.
y llegará el Apocalipsis y tendrán cabeza de león y sonido de caballo y tal, y te estaba mostrando los helicópteros y no lo sabíamos. Y luego llega un hombre y dice, he inventado el helicóptero. No, tú no, Dios ya te lo dijo primero. Volvimos a lo mismo. Melquisedec fue rey y sacerdote. Melquisedec fue un tipo de Cristo y también una figura del sacerdocio del Nuevo Testamento. Esto será explicado en este capítulo. Ya lo hemos dicho antes. El orden del monte de Sión fue instituido aproximadamente 1000 años antes de la época de la iglesia. Imaginaros, Dios lanza los teasers 1000 años antes. ¿Vale? No es que está a punto de salir, pero claro, también dice la palabra que un año para Dios, un día es como 1000 años como un día. O sea, él un día antes del estreno, para su reloj espiritual, lanzó el teaser y ahí nos preparó. La persona de Melquisedec a menudo es controversial porque hay mucha gente que no la entiende. Se han levantado grandes polémicas acerca de gente que piensa que es Cristo, que no fue Cristo, que personalmente fue, que no lo fue. Entre vosotros ya veo controversia y hay gente que sí, hay gente que no. No vamos a adentrarnos ahí, pero sí vamos a dedicarle algunas páginas para considerar cuán grande fue este hombre, ¿vale? Lo vamos a tratar como hombre. ¿Por qué? Se menciona solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Si Dios quisiera que entendiéramos que Melquisedec fue o no fuera, lo hubiese dejado más claro. Pero como quiso que nos quedáramos con la esencia de lo que tipifica Melquisedec, lo dejó escueto y tranquilito. Así que no vamos a entrar en la teoría de si fue, si no fue, ni en los dilemas. Vamos a entender qué es lo que Dios nos quiso dejar escrito para que entendiéramos. Lo que nos toca entender es que se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, pero ya el apóstol Pablo le dedica, de 2 veces que se menciona en el Antiguo Testamento, 3 capítulos enteros le dedica al apóstol Pablo. ¿Vale? Apóstol Pablo, quien fue llevado a la presencia del Señor, cuando él mismo dice, yo conozco a uno, que en sueño o en visión, no lo sé, pero fue llevado a la misma presencia del Señor y el Señor lo lleva y le muestra todas las verdades. Y no habiendo estado con Jesús físicamente en el tiempo de los discípulos, como parte de sus discípulos, llega a tener más revelación que ninguno. Y él llega a dedicar 3 capítulos enteros de Melquisedec. Alguien tuvo que ser Melquisedec y alguna referencia tiene que dejarnos Dios puesto. Ahí es donde vamos. Lo podemos leer en Hechos del capítulo 5 y hasta el capítulo 7. Consideremos algunos hechos sobre Melquisedec, cosas que tienes que saber. En el Antiguo Testamento se menciona solamente en Génesis 14, versículo 18 al 20 y en Salmo 110. ¿Vale? Vivió 200 años antes de Cristo. No, esto está mal. 2000. Esto está mal, esto está mal. Ahí le falta un cerito. Fue el rey de Salem o Jerusalén. Ahí suena más. Era el sumo sacerdote de Jerusalén. Recuerde, Sión estaba en Jerusalén. No tenía genealogía. Bendijo a Abraham. Le sirvió a Abraham la comunión, el pan y el vino. Recibió el diezmo de Abraham. Es un tipo del Señor Jesucristo. Lo vemos también en Salmo 110. Otro salmo del que vamos a hablar mucho aquí. Tenlo presente en tu Biblia. Antes, como hemos dicho, el Salmo 101, el Salmo 110 también. Márcatelo, léelo, porque así podremos entender exactamente lo que se dice. Melquisedec es un nuevo tipo, o sea, es un tipo del nuevo sacerdocio en Cristo. Fijaros que todas las cosas que hemos dicho anteriormente, ¿qué símil tienen? Las vemos ahí. Baja un poquito. Volvemos atrás. Aunque se menciona solamente 2 veces, pero vivió 2000 años antes de Cristo. Pero es una introducción, porque fue rey de Jerusalén. ¿Qué va a venir Cristo en la segunda venida a hacer? A ser el rey. El rey que ya por fin sí entenderán los judíos que es el rey, porque se sentará y traerá la auténtica paz. Vino a ser el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Qué representaba el sumo sacerdote con la sangre de la expiación? A Cristo. Él fue el sumo sacerdote. No tenía genealogía, es decir, Cristo cuando vino no nació de un padre físico. Su genealogía no fue puesta por un hombre que tienes que escribir, fue puesta por el mismo Dios. Bendijo a Abraham. ¿Quién puede bendecir si no es el que trae el dueño de la bendición? ¿Se me entiende? Le sirvió a Abraham la comunión, el pan y el vino. ¿Cómo puede servir la comunión del pan y el vino tú, diciendo que tú eres el que la sirve? Nosotros podemos compartirla, porque nos ha sido dada, pero él la sirvió. Recibió el diezmo de Abraham para él, o sea, se le dio a él. Nosotros cuando recibimos los diezmos no os dejéis engañar cuando la gente dice, no, pero es que en la iglesia pedís dinero. Te equivocas. Nunca se pide dinero. Dios dice que suyos son los diezmos. Entonces los diezmos que aquí se dan, nosotros somos el agente comunicador de la gente con Dios. Pero los diezmos son de Dios, no son de la iglesia. Otra cosa es que se administren, como hemos hablado antes, de la comunión. Y es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces, vamos a terminar aquí.
Pero vamos a decir que Pablo está escribiendo el hecho de que Cristo fue ambas cosas, rey y sacerdote. Cuando se nos está hablando de Melquisedec, de la orden de Melquisedec, está diciendo que Cristo sirvió de las mismas cosas. Y lo que hizo Cristo nos está haciendo a nosotros demandado en este tiempo también a nosotros. Nos toca ser reyes y también sacerdotes. Nos toca traer la ofrenda por el perdón y la expiación, y también se nos toca gobernar. Y quédate con esto en esta noche, para ir concluyendo. Bueno, nos quedan 2 minutitos, pero quédate con esto. Nos toca gobernar. Hay mucha gente que hablamos en la iglesia y dice, no, yo es que no sé. A mí es que mandar se me da muy mal, tú que me mandes. Y luego hay gente que es verdad que piensan ellos que se les da muy bien mandar, pero es que lo que pasa es que son unos manducones. No se trata de eso, se trata de gobernar. Y un buen gobernante hace lo que hizo Salomón, pedir sabiduría para gobernar a su pueblo. Es decir, se trata de ser ese tipo de rey que hace la voluntad del Señor. Por eso le decimos que venga tu reino. Yo quiero ser ese tipo de rey de su reino. Y los ingleses cuando fueron a India y conquistaron y colonizaron a India, lo primero que hicieron, ellos sabían que era importante poner un gobierno indio para que la gente se viera reflejada en ese gobierno indio. Pero al fin y al cabo ellos querían gobernar sobre la India. ¿Cómo lo hicieron? No llegaron y pusieron a un inglés blanquito con tanto indio que se le nota que tienen gen indio. ¿Qué es lo que hicieron? Pues dijeron, venga, camiones de hindú, nos vamos y nos los llevamos y los enseñamos en Inglaterra. Y eran hindú por fuera, cascarón de hindú con corazón inglés. Y los metieron. ¿Te suena eso con la guerra de hoy? Lo que quieren hacer, un gobierno prorruso. No, no, no. Cascarón ucraniano, pero corazón ruso, ¿no? Pues se trata de, eso está copiado. El diablo, la estrategia, solamente sabe hacer copiarla. Dios quiere que seamos sus agentes, representantes en la tierra. ¿Somos lámparas? Sí, pero con su aceite. ¿Somos alforjas de cántaro de barro? Sí, pero con su agua. ¿Somos los que van a llevar los portadores de la palabra? Sí, pero Él es la fuente. Siempre, sí, pero la raíz de Cristo. Porque si no, lo que hay dentro de ti amarga. Lo que hay dentro de ti no ilumina. Le pasó a las 5 vírgenes. Cuando pensaban que estaban ahí con el... Dijeron, pero si somos vírgenes, pero si tenemos el candelabro, pero si estamos aquí esperando. Sí, pero no tenían la luz. Dejas de tener el propósito. El ejemplo antes del teléfono. El teléfono era una herramienta, pero sin mí el teléfono no te comunica. Hija, si yo no te cojo el teléfono no te comunica con tu padre, porque lo importante soy yo. Lo importante es tener al Señor. Y nos vamos a detener ahí para que podáis echarle un ojito en casa acerca de quién era Melquisedec. Y para la semana que viene, cuando empecemos a hablar acerca del rey de Salem, el rey de la auténtica paz, y acerca del rey sacerdote Melquisedec, la tipificación de Jesucristo y lo que Dios nos va a demandar a través de él, pues vengamos un poquito más empapados y todo lo que leamos nos suene y podamos avanzar. Así que vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor por este día, también pidiendo en esta ocasión por la paz en la tierra, como nos dejó el Señor, y inclinamos nuestra cabeza. Amado Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque nos has revelado, Señor, tanto contenido, Señor, que ahora nos toca procesarlo y masticarlo bien, que cada uno de nuestras papilas de absorción y cada uno de nuestras células de nuestro cuerpo se puedan alimentar espiritualmente de lo que tú has traído, porque hoy era carne, Señor, lo que tú quieres, lo que tú has puesto en el asador, para que entendamos la profundidad de cómo tú nos amas, de cómo tú quieres estar a nuestro lado, de cómo tú has perseverado incluso hasta el punto de dejar tu presencia allí de la gloria del cielo, del trono, para bajar aquí habiendo sido expuesto. Pero para ti te diste cuenta que nos amabas tanto y que te merecía la pena, Señor, y queremos ser agradecidos con eso que hiciste por nosotros. Queremos acogernos a esa gracia, como dice Pablo, llenarnos de ti y de tu misericordia y entrar a tu presencia para cumplir ese propósito para lo que fuimos creados, adoradores en espíritu y en verdad. Te pedimos por la paz en el mundo, Señor. Te pedimos porque los gobiernos, Señor, de este tiempo se arrepientan, Señor. Te pedimos, Padre, porque tú reprendas, Señor, las artimañas del diablo, Señor, y que no se aceleren los tiempos, sino que todo venga conforme tú has establecido desde el principio de todo, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Sabemos que es lo mejor, porque a los que
adoramos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido una bendición para esta semana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor los bendiga. Semana que viene, Melquisedec.